Hola, en esta ocasión vamos a revisar la segunda parte del tema de la entrevista. Bien, comencemos hablando sobre el entrevistador. Toma en cuenta que el entrevistador tiene que tener muchas habilidades de acuerdo a la persona con la que está entrevistando. Es muy importante conocer la psicología del entrevistado y la parte afectiva porque el entrevistador tiene que tener parte de inteligencia emocional para poder llevar a buen puerto el desarrollo de la entrevista. Entonces, ¿qué tan fácil o difícil va a ser la entrevista? Solo lo puedes saber al momento de estar realizando el cuestionario. Por lo tanto, tienes que ser muy cauteloso si la persona a la que estás entrevistando es una persona sencilla, tímida o humilde o de escasos recursos, porque si tú llegas con una actitud prepotente, seguramente la vas a hacer sentir incómoda y posiblemente no te dé toda la información o se cierre a darte las respuestas que buscabas. Igualmente, si es una persona muy preparada y tú evidencias que no preparaste el cuestionario, no conoces el tema o no conoces la trayectoria de la persona a la cual vas a entrevistar, pues igual vas a obtener una reacción de rechazo y eso va a ser muy difícil que puedas conducir el resto de la entrevista si en algún momento el entrevistado se da cuenta que tu entrevista no está preparada. Hay que tener mucho cuidado también igual con las personas que son prepotentes porque también se llegan a dar el caso de que son personas de difícil carácter y por lo tanto tienes que tener las suficientes habilidades para poder lidiar con ellas y una de las formas es obviamente el respeto y el llegar bien preparado y la seguridad que uno pueda proyectar al momento de desarrollar la entrevista. También hay que ser muy hábil en el desarrollo de las entrevistas porque hay personas que están acostumbradas a ser entrevistados. Entonces, eso hace que te puedan a ti como periodista atender trampas, utilizarte para ciertos intereses y hacer que, eh, pues igual, de alguna forma puedan como que jugar contigo o ponerte en ciertos dilemas al ver que no eres un experto al hacer las entrevistas. Entonces, hay que saber que no, no es un género sencillo, que puede ser muy enriquecedor, pero que con el tiempo necesitas ir desarrollando ciertas habilidades. Bien, aquí en esta lámina pueden encontrar algunos de los tipos de entrevistados y como que ciertas características que tienden a tener y cómo puede ser la actuación del periodista. En el caso de los políticos, pues todos sabemos que son personas que tienen mucha habilidad en cuanto a la oratoria, son personas que están acostumbradas a ser entrevistadas y a formular declaraciones con cierta intención por lo que ellos saben medir muy bien cuáles son las consecuencias y las repercusiones que pueden tener al darte cierta información. De ahí que hay que ser un periodista informado que aprende a mirar y a leer entre líneas, a saber escuchar, pero también igual a no prestarse a ciertos juegos en los que te puedan llevar este tipo de entrevistados. También, obviamente, son entrevistados que pueden darte información off the record, es decir, fuera ya del desarrollo de la entrevista, que te pueden dar pistas para seguir hilos de investigación que te ayuden a desarrollar como nuevos trabajos periodísticos. Sin embargo, pues bueno, son personas con muchas habilidades con las que hay que tener cuidado y pues también hay que cuidar mucho el entrar al terreno de su vida personal, porque generalmente son ámbitos en los que ellos no están muy abiertos a poderlas compartir. Entonces son como de las partes de los temas que son muy sensibles y
pues también hay que tener cuidado en no distorsionar la información que ellos están compartiendo. Bien, también igual policías, militares son generalmente personas difíciles de entrevistar porque por políticas institucionales muchos de ellos no tienen permitido compartir datos, entonces pues también igual aplica el que hay que estar prevenidos, hay que estar informados y hay que tener ciertas habilidades de comunicación para poder tratar con este tipo de sujetos. Igual con los escritores o con los intelectuales o los académicos, son personas muy difíciles de entrevistar porque algunos de ellos tienen actitudes soberbias, son gente que exige mucho, que sean preguntas interesantes, entonces son entrevistados exigentes. Por lo que la preparación y la planeación son las mejores armas para poder lidiar con este tipo de entrevistados. Y pues muchas veces con los académicos el reto va a ser traducir el lenguaje técnico a un lenguaje más coloquial. Con estos entrevistados creo que a veces puede eh, exceptuarse la regla de que ellos no pueden revisar tu entrevista, porque a veces necesitas que datos técnicos o palabras que no sabemos cómo se escriben, que ellos las revisen y que no estemos diciendo cosas que no son en nuestro esfuerzo por tratar de traducir a un lenguaje coloquial lo que es el lenguaje técnico. Entonces, con ellos sí podríamos hacer una excepción en el sentido de pedirles que revisaran nuestra nota. Con los deportistas hay muchos de ellos que son muy parcos para hablar y no es que sean tontos, sino que eh, a veces son personas también igual difíciles de entrevistar porque hay que lidiar con el ego y a veces también igual sus respuestas pueden ser sí o no y entonces son como muy cortos o muy parcos para responder, por lo que hay que trabajar mucho en la forma en cómo haces el cuestionario y cómo veas cómo es tu entrevistado. A veces hacer preguntas concretas y cortas funcionan o a veces tratar de igual hacer preguntas más abiertas para tratar de buscar que se explayen en sus respuestas puede ser como una sugerencia ideal. Los empresarios también suelen ser personas difíciles de entrevistar porque generalmente no están acostumbrados a los medios, no es algo que también igual disfruten y muchas veces pues también igual son personas que no son muy abiertas a las entrevistas, entonces quizá entre más hagas preguntas claras, directas y tengas habilidad de poder y demuestres también que estás informado, puedes generar una atmósfera mucho más idónea y lograr mejores entrevistas. Y con la gente del espectáculo, pues por supuesto que en su mayoría son personas que están muy acostumbradas a las entrevistas, por lo que pueden darte respuestas que no son tan certeras, pueden de hecho tratar de engañarte o ser evasivos, por lo que aquí cuesta que hay que aplicar que tener mucha paciencia para lidiar con su ego y a veces pues tratar de ser prudentes y no empecinarse demasiado porque um, algunas veces uno los encuentra en los momentos menos propicios, entonces hay que sobre todo tratar de buscar atmósferas idóneas para poder lograr desarrollar buenas entrevistas. Otro perfil de entrevistados son aquellos que son, que se les conoce como los habladores, que no dejan a hablar y que suelen llevarte diálogos caóticos que enredan y que no son muy claros al explicar. Entonces, pues aquí el periodista tiene que tener mucha atención para poder saber qué es lo que nos están tratando de decir, si son claros y tratar de como poder pedirles que nos aclaren y estarlos regresando mucho al punto que estamos preguntando o que queremos saber, porque son personas que se suelen dispersar. Igual que los que son como mudos, porque solamente te contestan sí, no, o tienen largos silencios, o son respuestas muy cortas o muy concretas, por lo que allí depende mucho de la habilidad que tengamos para hacer las preguntas, para poder
lidiar con ellos y siempre traer como una reserva de preguntas en caso de que pues sean muy cortas las respuestas y de repente si es un programa en vivo y ya no se nos acabaron las preguntas por las respuestas tan cortas que nos dieron, funciona tener una reserva allí de preguntas. Los ingenuos, esto es que hay a veces que la persona como que no dimensiona el, el nivel o el impacto que puede tener lo que nos está diciendo, por lo que siempre también igual nosotros tenemos que preservar por la integridad de la fuente, es decir, si tú estás haciendo un reportaje sobre temas de seguridad pública, sobre nota roja, sobre trata de personas, y tu entrevistado te está dando santo y seña de dónde viven personas vinculadas a estas actividades y sabes que los podrías poner en riesgo si tú difundes su cara o si difundes su nombre a cuadro o en tu nota, pues eso es importante que lo consideres porque los estás poniendo en riesgo. Entonces creo que también igual es la parte ética y la parte de que el periodista sí está consciente del impacto que puede tener esta información y tratar pues de proteger la integridad de la fuente lo más posible. Igual aplica para en casos de enfermos, terminales o de accidentados, saber también cuándo es prudente poder desarrollar la entrevista. Y pues a veces también el periodista es el que es el difícil de desarrollar las entrevistas porque a veces la soberbia le gana y siempre hay una regla de oro también. Un periodista hostil y agresivo a la larga se vuelve repulsivo. Entonces, cuando tú empiezas a desarrollar las entrevistas para humillar, para hostigar, te vuelves una persona poco aceptable y eso hará que a lo mejor a la larga ya las personas no quieran darte entrevistas. Entonces, pues si estamos con entrevistados que sean personas difíciles, cortas para hablar, o estén nerviosos, enojados, sean hostiles, o sean astutos, o bluffs, o hipócritas o mentirosos, nuestras mejores armas para poder estar con estos entrevistados va a ser la preparación, tanto del tema como de tu entrevistado, como del cuestionario, como de las condiciones en las que estás desarrollando la entrevista. Igual también, pues, saber cuándo te conviene más manejar preguntas abiertas o cerradas, dependiendo que cómo vayas viendo que te contesta tu entrevistado, de la confianza que logres generar al momento de la entrevista. Obviamente siempre la cortesía, el respeto, la prudencia te van a dar eh, un plus y te van a ayudar muchísimo al momento de desarrollar una entrevista. También pues hay que, con personas que son astutas, pues la astucia también es una forma del periodista para poder enfrentar a las personas que quieren pues utilizarte para poder dar una declaración que mete en problemas a otra persona, ¿no? Entonces también hay que ser astuto y hay que tener habilidades de comunicación y pues obviamente el conocimiento también te va a hacer lidiar con este tipo de entrevistados. Entonces, pues algunas recomendaciones es que el periodista nunca debe ser el foco de atención. La estrella en una entrevista es tu entrevistado. Hay que saber romper el hielo, generar un ambiente de confianza que quite la atención y que permita, ¿no? De alguna forma como desinhibir o eh, quitarle la coraza a la persona y que te pueda compartir parte de lo que ellos son o cómo piensan de una manera más profunda o más íntima. También saber que pues estamos ante personas de carne y hueso, entonces por lo tanto a veces conviene no idealizar al entrevistado, tomar en cuenta que estamos con una carrera contra el reloj por el tiempo que te va a dar para responder tus preguntas, entonces tienes que como saber cuántas preguntas hacer, cómo manejar el cuestionario, estar atento de que las preguntas clave no se te queden
en el tintero, sino que logres hacerlas y pues saber cómo distribuir y manejar tu tiempo. La dispersión eh, implica que tienes que escuchar muy bien al entrevistado y hacer que no se vaya por otros rumbos, y también puedes estar atento a que tienes que vigilar que hayas cubierto todas sus preguntas, que la grabadora esté trabajando, que la iluminación o el video esté corriendo bien, y aparte atender las respuestas del entrevistado. Entonces, es una labor en la que hay que estar con sus 5 sentidos. Igual también te recomiendo llegar con un cuestionario bien estructurado, con un orden de lo general a lo particular y lo íntimo. Tener cuidado cuando veas que alguna de tus preguntas está incomodando al entrevistado, y saber en qué momento puedes cambiar de un momento a otro y en qué momento puedes entrar a los temas sensibles o temas escabrosos. No se recomienda que sea de las primeras preguntas, porque primero tienes que generar el ambiente de confianza. Cuida mucho a tu entrevistado, entonces hay que mostrar respeto y hay que cuidar la integridad y la dignidad de las personas. Siempre al final de la entrevista preguntar si quiere agregar algo, si nos faltó alguna pregunta por plantear, agradecer la entrevista y obviamente pues tratar de llegar con un, un bagaje de preguntas que esté preparado, ordenado, que tengan un hilo conductor, pero tampoco ser acartonado, sino saber que podemos estar ante un cuestionario que podemos modificar, que podemos improvisar y que en el momento podemos hacer otro tipo de preguntas y cambiar, ¿no? Lo que igual llevábamos, porque la entrevista fue desarrollándose de otra forma. Entre más sencillas sean las preguntas, claras y lógicas, también pues para el entrevistado va a ser más sencillo comprender qué es lo que queremos saber. Hay que saber dosificar las preguntas en el sentido de que pues estos temas escabrosos o sensibles, tener la habilidad de saber cuándo hay que hacerlas, porque a veces podemos pues llevar a las personas a unas situaciones emocionales complicadas. Entonces siempre hay que saber tanto abrir estas puertas como cerrarlas por la cuestión psicológica de las personas. Tratar de evitar de hacer preguntas trilladas, sino creativas, eh, preguntas que sean muy puntuales cuando lo necesitamos, pero también abiertas cuando necesitamos obtener más datos, ¿no? Hay que también saber preparar como al entrevistado al momento de hacer las preguntas difíciles, porque los comento, finalmente estamos con personas y no sabemos qué fibras podemos estar haciendo. Una pregunta a la vez, no marear a la gente y saturarla con preguntas, y tener en cuenta las condiciones en las que se está desarrollando la entrevista, buscar un lugar apropiado, porque a veces si estamos con mucho ruido, ese ruido nos va a impedir tener una buena grabación, que no nos sirva el sonido al momento de estar al aire, e igual también si es por teléfono, pues tener todos los aditamentos necesarios para poder hacer nuestra grabación, preguntarle obviamente al entrevistado si podemos grabar, y pues tratar también nunca perder el ser cordial, el ser claro, el ser respetuoso, y cuando es por teléfono, pues tener en cuenta que también tenemos que ser breves. Eh, Igual también, pues, tomar en cuenta cuando el entrevistado nos diga que no podemos poner eso, que no podemos dar a conocer esa información, y pues también queda pues a discusión o a disposición del entrevistado, eh, del entrevistador, perdón, si el entrevistado pregunta que si puede revisar el texto antes de que sea publicado, queda pues a la libre elección del periodista, porque cuando un arquitecto hace su obra, no va y te pregunta a ti si estuvo bien o estuvo mal la obra, o cómo lo planeó, cómo lo diseñó. Entonces hay que tener también
cierto respeto por la profesión, porque finalmente estamos preparándonos y somos profesionales, y saber si es conveniente o no. No es un sí o no tajante, sino como que saber valorar si puede hacerse o no puede hacerse. ¿Qué virtudes tenemos que tener como entrevistador? Pues bueno, ser atentos, nuestros buenos modales, ser corteses, amables, flexibles, muy sensibles también por la parte afectiva con la que vamos a trabajar, tener también igual discreción respecto a los datos offline que puedan darnos, comprensivos, y finalmente pues también tratar o saber cómo hacer un buen manejo de emociones, porque finalmente pues también un periodista tiene que ser un buen psicólogo. Y en la redacción, como ya les habíamos comentado, pues depende de qué tipo de lector es y qué tipo de medio es para el que estamos trabajando. Lo ideal es que trabajemos con un guión que nos permita como ir haciendo una guía de cómo podemos hacer el texto para la entrevista, darle como un orden, un índice. Lo recomendable primero es transcribir la entrevista y después irle dándole orden al relato, integrando elementos de color como la descripción, la narración, y pues también anotar los silencios es una forma también de poner los sonidos. En el caso de las semblanzas, no se trata de hacer una biografía de estampita o del tipo Wikipedia, sino de hacer un relato, una historia interesante, y por lo tanto, no comiencen con el típico nació en, porque esa es una biografía. Lo que estamos haciendo es una entrevista de semblanza. Por lo tanto, hay que trabajar mucho y tener mucho cuidado en la forma en cómo empezamos de entrada, porque debe ser interesante, creativa, para lograr captar la atención del lector. Un buen comienzo, incluir momentos de tensión, de reflexión, compartir igual cosas de humor o elementos de color, son buenos distensores, y cerrar con un buen final va a ser un buen producto periodístico. No agregar hechos ni dichos que no hayan aparecido en la entrevista ni que los haya dicho la persona. Eso también es bien importante y es parte de realizar nuestro trabajo con ética. Como ya les habíamos comentado, el formato de pregunta-respuesta es muy poco creativo y da muy pocas oportunidades al periodista de poder explayarse como escritor, y por lo tanto se recomienda tratar de evitar este formato. A veces no hay forma de poder hacerlo, y entonces, pues bueno, solamente conviene cuidar que cada pregunta no sea como la misma, que se comience con la misma palabra, ¿no? En este caso, ¿qué le gusta? ¿Qué hizo ayer? ¿Qué sitio? Todas están comenzando con qué, entonces cuidar un poco ese tipo de detalles. Podemos introducir observaciones para que el texto no sea aburrido, como ordenarlo por temas o capítulos a manera independiente, introducir intertítulos para separar los temas, hacer paráfrasis, eh, y pues allí solamente hay que cuidar el sentido. Hay que evitar repeticiones y hacer preguntas diferentes, interesantes, y no preguntas trilladas, porque eso hace que también nuestra entrevista sea muchísimo más interesante. Evitar en todos los momentos el dijo, sino que podemos explorar verbos como declaró, observó, apuntó, matizó, sostuvo, demandó o reclamó. Por lo que en esta lámina ustedes van a encontrar toda una serie de expresiones diferentes al dijo, y eso nos va a sacar de este tipo, o el abuso en la utilización del verbo decir, y nos va a acercar como a formas más atinadas sobre lo que realmente quiso expresar nuestro entrevistado. En esta lámina van a encontrar definiciones de cada uno de estos verbos y como cuál es la diferencia entre uno y otro, que nos pueden ser útiles para acercarnos más a lo que realmente quiso decir. Y obviamente, pues la redacción, nuevamente reafirmo que tiene que ser sencilla, clara, concisa, comprensible, y la redacción de la nota en caso de una entrevista, pues tiene que basarse o guiarse por su interés noticioso. De comenzar por aquello que fue lo más relevante que nos dijo y que creemos que es de interés público. Utilizar el esquema de la
pirámide invertida, cuidar que la entrada dependa, ¿no?, de este carácter eh, noticioso que puede tener nuestro trabajo, y pues adaptarnos a si es una entrevista informativa, de opinión o de semblanza, ya sea que entremos por los tópicos más importantes o por el tema más importante, la declaración más relevante que nos hizo o lo más noticioso que nos comentó, con una cita directa o indirecta. El resto de la nota puede ir en formato de pregunta-respuesta o de una manera dialógica, de una manera cronológica. Y pues aquí implica incorporar elementos de la narración y la descripción para no ser un copista, y evitar al máximo el utilizar la primera y la segunda persona, porque allí parecería que está brillando más el periodista, y lo que buscamos es resaltar lo que nos comentó nuestro entrevistado. También podemos hacer uso del formato de la entrevista en intervalos regulares, porque a lo mejor si fue alguien que es experto en economía, pero además sabe mucho de arte, podemos hacer preguntas de los dos tipos y podemos como dividir en temas lo que nos fue comentando, hacer incluir nuestra entrada, hablar de economía, luego la política, el arte, y a lo mejor también de algo de su vida personal o aficiones, nuestro cierre o remate. Bien, hasta aquí la explicación. Les agradezco mucho su atención.